Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en este domingo séptimo de Pentecostés, donde nuestro Señor Jesucristo nos advierte, ya por anticipación: guardaos de los falsos profetas. Sabemos que la palabra profeta designaba entre los judíos a todos aquellos que habían recibido o que se arrogaban la misión de instruir a otros y de hacer conocer la divina voluntad, de donde se distinguía dos tipos de profetas: los verdaderos, los buenos, los realmente enviados por Dios, y los falsos, los malos, los que no tenían ninguna misión divina. Y como este estado de cosas habría de perdurar a lo largo de la historia de la Iglesia, e incluso agravarse hacia el fin de los tiempos, nuestro Señor nos pone en guardia contra los doctores de mentiras. Guardaos de los falsos profetas. Los profetas de mentiras siempre han sido más escuchados que los verdaderos profetas. Y nuestro Señor, en su infinita presciencia, ve por anticipado, prevé que siempre será así, incluso en su iglesia. Y por eso, como un buen pastor, quiere proteger a su rebaño y dice a sus ovejas: guardaos de los falsos profetas. Entre estos están los ministros de Jesucristo, quienes por su cobardía o por su malicia engañan a las almas y las pierden. Conservando como telón de fondo esta pequeña introducción, quiero referirme hoy a una cita de Santo Tomás de Aquino, que es utilizada para adormecer a las almas respecto de la situación actual de la sociedad, tanto en el orden temporal como en el orden espiritual, y en consecuencia sobre el carácter del combate que se ha de librar, que, como sabemos, es de resistencia y no de restauración o de reconquista. Y es utilizada esa cita de Santo Tomás, como digo, para adormecer, tranquilizar a las almas respecto de la situación que vivimos y del combate que debe ser llevado a cabo. Dicha cita me la exhibieron por primera vez por allá a fines de diciembre del 2011, y la había utilizado poco antes el padre Carlos Caliri en Altagracia. Últimamente, hace poco, el 31 de mayo de este año, hizo uso de ella el superior del distrito de la Neofraternidad aquí en Sudamérica, en Argentina, el padre Mario Trejo, durante una conferencia que dio en la sede del distrito en Martínez, a propósito de las facultades otorgadas por la Roma neomodernista para asistir a los matrimonios de los fieles que siguen la actividad pastoral de la neofraternidad. Como pueden ir apreciando, el tema es muy importante y lo vamos a analizar, como dije, teniendo como telón de fondo esta advertencia de nuestro Señor en el Evangelio de hoy: guardaos de los falsos profetas. El texto comentado por Santo Tomás pertenece a los 3 primeros versículos del segundo capítulo de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Tesalónica era la capital de Macedonia y había recibido la luz del Evangelio en el segundo viaje apostólico de San Pablo. Y no pudiendo detenerse allí a causa de la sedición de los judíos contra él, el apóstol, habiendo partido de Tesalónica, se dirige a los tesalonicenses mediante una carta escrita en Corinto hacia el año 52. Es decir, que es la primera de todas las epístolas paulinas. Y les escribe para confirmarlos en los fundamentos de la fe y en la vocación de la santidad, y para consolarlos acerca de los muertos, y lo hace con los admirables anuncios que les revela sobre la resurrección
y sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En una segunda carta, que es la que, en cuyo capítulo segundo, los 3 primeros versículos, comenta Santo Tomás y vamos a ver nosotros, en esta segunda carta, también escrita en Corinto poco después de la anterior, San Pablo se dirige nuevamente a los tesalonicenses para tranquilizarlos. ¿Por qué? Porque eran engañados por algunos sobre el alcance de la primera carta, cuyo contenido, lejos de rectificar, confirma el apóstol en esta segunda carta. Entonces, ¿qué pasaba en Tesalónica? ¿Qué sucedía? No bien había San Pablo partido de allí, aparecieron falsos maestros inquietando los ánimos de sus convertidos, llegando a forjar una falsa carta de San Pablo. El lenguaje de esos falsos maestros parece haber sido el de Himeneo o el de Fileto, contra los cuales el apóstol previene en la segunda carta a su discípulo Timoteo, más precisamente en el capítulo 2, versículo 17. Diría más o menos: ¿vosotros estáis esperando el segundo advenimiento? Pobres ingenuos, ya ha sucedido. Cristo ha venido y congregado a sus santos con él. Vosotros habéis sido dejados. También pudo referirse esa falsa carta al segundo advenimiento como una cosa futura, pero con exclusión de los que ya habían muerto. De ahí que los creyentes de Tesalónica se sintieran tan terriblemente conmovidos. Y por eso no faltaban quienes descuidaban sus deberes cotidianos, creyendo que el día de Cristo ya había pasado, y que por consiguiente el trabajo no tenía ningún valor, o pensando que las persecuciones que sufrían ellos pudiesen ser ya las del gran día terrible del Señor, sin que ellos hubiesen sido librados por el advenimiento de Cristo y por la reunión con Él. San Pablo entonces tiene que confirmarlos en su esperanza y le da las aclaraciones necesarias, refiriéndose en forma sucinta a lo que largamente ya les había hablado, había conversado con ellos de viva voz personalmente con ocasión de su primera visita. De ahí que para nosotros el lenguaje de esta carta tenga algún punto oscuro, que no lo era para los tesalonicenses en ese entonces. ¿No debería esto despertar una santa emulación en nosotros hoy? Aquello que los antiguos aprendieron de viva boca de San Pablo, ¿no tendría que interesarnos a nosotros el conocerlo, el tratar de descubrir de qué se trataba? Al juzgar por el uso y el abuso que hacen los sacerdotes de la neofraternidad del comentario de Santo Tomás, parecería ser que no nos tiene que interesar. Leamos entonces esos 3 primeros versículos del capítulo 2 de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y dice así: con respecto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra común unión a Él, os rogamos, hermanos, que no os apartéis con ligereza del buen sentir, y no os dejéis perturbar ni por espíritu, ni por palabra, ni por pretendida carta nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llega. Nadie os engañe en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Y comencemos entonces con el comentario de Santo Tomás de Aquino. Dice así: les amonesta, es decir, el apóstol amonesta a los tesalonicenses a no apartarse de la verdad, como si el día del juicio estuviese encima, porque primero ha de darse a conocer el anticristo, que San Pablo llama el hombre de pecado. Dice en general que nadie os engañe de ningún modo. La razón por la que quita de en medio esas piedras de tropiezo, dice Santo Tomás, es porque el prelado por ningún motivo ha de querer que, valiéndose de mentiras, se consiga algunos bienes.
Asimismo, porque la cosa creída, es decir, que se avecinaba la llegada del Señor, era peligrosa. Fíjense en ustedes, Santo Tomás considera que lo predicado por San Pablo, la llegada del Señor, esa cosa creída, era peligrosa. ¿Y por qué?, se preguntará uno. Pues bien, él nos da dos razones y luego una tercera que toma de San Agustín y que es precisamente lo que es utilizado por estos sacerdotes. Entonces, la cosa creída, que se avecinaba la llegada del Señor, era peligrosa. Primero, porque se daría ocasión a mayor engaño, ya que habría algunos que después de muertos los apóstoles dirían ser ellos Cristo. Por eso el apóstol no quiso hubiese lugar a dudas al respecto. También porque el demonio pretende con frecuencia hacerse pasar por Cristo. Y no quiso el apóstol que a los tesalonicenses les pasase otro tanto. Y ahora Santo Tomás dice, San Agustín pone otra razón. Retengamos bien que entonces el texto pertenece a San Agustín. Ya veremos después que es muy importante esto. Lo retoma Santo Tomás. Pero San Agustín murió en el 430 y Santo Tomás en 1274. Santo Tomás dice entonces, San Agustín pone otra razón, porque correría peligro la fe. Y una vez más, ¿por qué? Y San Agustín dice, pues alguno diría, tardará en venir el Señor. Entonces, cuando venga, me prepararé para recibirlo. Otro diría, pronto viene, ahora me voy a preparar. Otro, en fin, dice, no sé. Y este está más en lo justo, porque concuerda con lo que dice Cristo. Y San Agustín dice, pero el que va más errado es el que dice pronto, porque pasado el término de la predicción, los hombres entrarían en desesperación y creerían era falso lo que estaba escrito. Ciertamente el comentario de Santo Tomás continúa, pero aquí lo cortan los falsos profetas, pensando quizás que con esto obtienen su objetivo. Imaginemos, va más errado el que dice pronto, porque pasado el término de la predicción, los hombres entrarían en desesperación y creerían era falso lo que estaba escrito. Antes de seguir con la esclarecedora parte restante del comentario de Santo Tomás, quiero destacar esa frase, pasado el término de la predicción. Es decir, que en el pensamiento de San Agustín y de Santo Tomás, el pronto vendrá está ligado con un plazo preciso, predicho. Pero una cosa es decir, nuestro Señor viene pronto, y otra muy distinta es precisar el término o la fecha de la predicción diciendo nuestro Señor viene tal mes de tal año. Es decir, una fecha precisa. Señalado esto, que es muy importante para mí, sigo con lo ocultado ahora por los disfrazados con pieles de ovejas. Santo Tomás continúa y dice, establece luego la verdad, San Pablo, al decir, porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido la apostasía. Y muestra primero lo que acontecerá a la venida del anticristo, que son dos cosas. Una anterior a su venida, otra su misma venida. Primero está la apostasía, que la glosa, es decir, la explicación, dice Santo Tomás, explica de muchas maneras. Y primero de la fe, la apostasía de la fe, que según estaba anunciado, todo el mundo la recibiría. Esta es pues la señal precursora que según San Agustín, dice Santo Tomás, aún no se cumple. Después de ella habrá muchos apóstatas, y por la inundación de los vicios se resfriará la caridad de muchos, como dice el Evangelio. Y Santo Tomás dice, o también puede entenderse la apostasía o separación del imperio romano al que todo el mundo estaba sometido.
Según San Agustín, dice Santo Tomás, figura suya era la estatua de Daniel en el capítulo 2, donde se nombran 4 reinos, acabados los cuales acontecería la venida de Cristo. Y que esta era una señal muy a propósito, porque la firmeza, la estabilidad del Imperio Romano estaba ordenada a que debajo de su sombra y de su señorío se predicase por todo el mundo la fe cristiana. Mas, ¿cómo puede ser esto, siendo ya pasadas muchas centurias desde que los gentiles se apartaron del Imperio Romano y esto, no obstante, no ha venido aún el Anticristo? Así se pregunta Santo Tomás. Según Santo Tomás, dice que San Agustín veía en la figura de Daniel los 4 reinos, el Imperio Romano, como la señal muy a propósito, porque implicaba firmeza, estabilidad. Pero dice, ¿cómo puede ser esto si ya han pasado muchas centurias desde que los gentiles se apartaron del Imperio Romano y sin embargo el Anticristo no vino? Digamos que el Imperio Romano aún sigue en pie, dice Santo Tomás, mas mudada su condición de temporal en espiritual, como dice San León Magno, Papa, en un sermón sobre los apóstoles. Por consiguiente, concluye Santo Tomás, la separación del Imperio Romano ha de entenderse no sólo en el orden temporal, sino también en el espiritual, es a saber, de la fe católica de la Iglesia romana. Y esta es una señal muy a propósito, porque así como Cristo vino cuando el Imperio Romano señoreaba sobre todas las naciones, así por el contrario, la señal del Anticristo es la separación de él o apostasía. Aquí termina el comentario a esos 3 primeros versículos. Y ya vamos viendo que es muy importante el comentario al 3er versículo y no quedarse simplemente de que es un error más peligroso el decir viene pronto porque no cumplido el término, acarrearía eso una desesperación. Tenemos que llegar hasta eso que le daba firmeza y que era el Imperio Romano tomado en el orden espiritual, es decir, la fe de la Iglesia Católica Romana. Señal muy a propósito, dice Santo Tomás, porque así como Cristo vino cuando el Imperio Romano señoreaba sobre todas las naciones su poder temporal, así por el contrario, la señal del Anticristo es la separación de él o apostasía. Resumiendo, Santo Tomás enseña que primero se dará la apostasía de la fe que todo el mundo recibiría. Para San Agustín, muerto en el año 430, y para Santo Tomás, muerto en el año 1274, aún no se cumplía. Pero ¿es válido, pregunto yo, utilizar hoy, en 2017, ¿es válido utilizar este texto, habiendo acontecido el cisma de Occidente, la apostasía de Lutero, la Revolución Francesa, la irrupción del modernismo en la Iglesia, la Revolución bolchevique, el Conciliábulo Vaticano II y todas sus funestas reformas? Santo Tomás señala que debe entenderse la apostasía o separación del Imperio Romano en el orden espiritual, a saber, de la fe católica de la Iglesia romana. Los padres Trejo y Caliri, ¿tendrán el texto completo del comentario de Santo Tomás a esta segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses? Y si lo tienen completo, ¿por qué no lo citan completo? Ya ven cómo es muy importante ese telón de fondo que yo puse al comienzo en base al Evangelio de hoy. Guardaos de los falsos profetas, de los falsos pastores. Para no alargarme y sobre todo para no detenerme en mis propias apreciaciones, voy a dejar la palabra a autoridades de verdadero peso. Autoridades que presento no para refutar a Santo Tomás, sino para aplicar bien el comentario de Santo Tomás, como vamos a ver. La primera autoridad que presento no es ciertamente la más importante, pero
es la del propio fundador de la Fraternidad Sacerdotal, San Pío X, es decir, Monseñor Lefebvre, del cual voy a presentar 6 textos, 3 sobre una cuestión y otros 3 sobre otra. En primer lugar, veamos Monseñor Lefebvre y el fin de los tiempos. 3 textos sobre Monseñor Lefebvre y el fin de los tiempos. El primer texto pertenece a la homilía del 29 de junio de 1987. 29 de junio, el día de las ordenaciones sacerdotales en Ecón, sermón de esa ceremonia, 29 de junio del 87. Y Monseñor dijo en esa ocasión: Roma está en tinieblas, en las tinieblas del error. Nos es imposible negarlo. Solo Dios sabe dónde esto va a terminar. No es un combate humano, estamos en lucha con Satanás. Es un combate que pide todas las fuerzas sobrenaturales de las que tenemos necesidad para luchar contra el que quiere destruir la Iglesia radicalmente, que quiere la destrucción de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser conscientes de este combate dramático, apocalíptico, en el cual vivimos y no minimizarlo. En la medida en que lo minimicemos, nuestro ardor para el combate disminuye. Nos volvemos más débiles y no nos atrevemos a declarar más la verdad. Y ahora continúa: la apostasía anunciada por la Escritura llega. La llegada del anticristo se acerca. Es de una evidente claridad. Ante esta situación totalmente excepcional, debemos tomar medidas excepcionales. El padre Caliri, el padre Trejo y otros tantos desconocen este texto de Monseñor Lefebvre del 29 de junio de 1987. Y si lo conocen, ¿cómo pueden seguir entonces adormeciendo a los fieles con esa lectura de Santo Tomás mal aplicada? Válida para San Agustín en el 430, válida para Santo Tomás en 1274 más tardar, pero todavía válida en el 2011 utilizada por Caliri, en el 2017 utilizada por Trejo. Sigamos con el segundo texto de Monseñor Lefebvre, siempre sobre el tema el fin de los tiempos. Y ahora es un artículo que salió en la revista Fideliter en septiembre-octubre de ese mismo año 1987. Ya no es un sermón, sino que es escrito, es decir, que está más reflexionado, con tiempo de corregir, de agregar, de quitar. Hemos llegado, yo pienso, decía Monseñor Lefebvre, al tiempo de las tinieblas. Debemos releer la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses, que nos anuncia y nos describe sin indicación de duración la llegada de la apostasía y de una cierta destrucción. Es necesario que un obstáculo desaparezca. Los padres de la Iglesia han pensado que el obstáculo era el Imperio Romano. Ahora bien, el Imperio Romano ha sido disuelto y el anticristo no ha venido. No se trata, pues, del poder temporal de Roma, sino del poder romano espiritual, el que ha sucedido al poder romano temporal. Vean que son las mismas palabras de ese comentario al tercer versículo del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, que Monseñor Lefebvre dice que tenemos que releer. Y ahora agrega: para Santo Tomás de Aquino se trata del poder romano espiritual, que no es otro que el poder del Papa. Yo pienso que verdaderamente vivimos el tiempo de la preparación a la venida del anticristo. Es la apostasía, es el desmoronamiento de nuestro Señor Jesucristo, la nivelación de la Iglesia en igualdad con las falsas religiones. Por el momento, concluía Monseñor Lefebvre,
es una apostasía más material que formal, más visible en los hechos que en la proclamación. No puede decirse que el Papa es apóstata, que ha renegado oficialmente de nuestro Señor Jesucristo, pero en la práctica se trata de una apostasía. Muy importante ese texto entonces de septiembre-octubre de 1987. Y pasemos al tercer texto sobre el tema del fin de los tiempos. Y esto es la homilía del 19 de noviembre de 1989, homilía con ocasión de los festejos de los 60 años de sacerdote de Monseñor Lefebvre. Y allí dijo al final, una larga homilía: ahora os diré algunas palabras sobre la situación internacional. Me parece que tenemos que reflexionar y sacar una conclusión ante los acontecimientos que vivimos actualmente, que tienen bastante de apocalípticos. Son algo sorprendentes esos movimientos que no siempre comprendemos bien, esas cosas extraordinarias que suceden detrás y ahora a través de la cortina de acero. Tengamos en cuenta que hacía un año que había caído el muro de Berlín. Entonces él decía, son algo sorprendentes esos movimientos que suceden detrás y ahora a través de esa cortina de acero. No debemos olvidar con ocasión de estos acontecimientos las previsiones que han hecho las sectas masónicas y que han sido publicadas por el Papa Pío IX. Ellas hacen alusión a un gobierno mundial y al sometimiento de Roma a los ideales masónicos. Esto hace ya más de 100 años y han pasado otros 26, 28 desde que Monseñor Lefebvre lo dijo. No debemos olvidar tampoco, decía, las profecías de la Santísima Virgen. Ella nos ha advertido, si Rusia no se convierte, si el mundo no se convierte, si no reza ni hace penitencia, el comunismo invadirá el mundo. ¿Qué quiere decir esto?, se preguntaba Monseñor Lefebvre. Sabemos muy bien que el objetivo de las sectas masónicas es la creación de un gobierno mundial con los ideales masónicos, es decir, los derechos del hombre, la igualdad, la fraternidad y la libertad, comprendidos en un sentido anticristiano contra nuestro Señor. Esos ideales serían defendidos por un gobierno mundial que establecería una especie de socialismo para uso de todos los países. Y a continuación un congreso de las religiones que las abarcaría a todas, incluso la católica, y que estaría al servicio del gobierno mundial como los ortodoxos rusos están al servicio del gobierno de los soviéticos. Habría dos congresos, el político universal, que dirigiría el mundo, y el congreso de las religiones, que iría en socorro de ese gobierno mundial y que estaría evidentemente a sueldo de ese gobierno. Ustedes pueden ver evidentemente la relación entre la bestia del mar, es decir, el Congreso Político Universal, y la bestia de la tierra, el falso profeta, el Congreso de las Religiones, que vendría en ayuda a ayudar a ese gobierno político universal, a ese Congreso Político Universal. Habría dos congresos. Y terminaba Monseñor Lefebvre: corremos el riesgo de ver llegar estas cosas. Debemos siempre prepararnos para ello. Y entonces cabe la pregunta: ¿estos sacerdotes están preparando a sus fieles para esto? ¿Desconocen este texto de la homilía festejando los 60 años sacerdotales de Monseñor Lefebvre en noviembre del 89? Y si lo conocen, ¿cómo pueden todavía adormecer a los fieles interpretando mal a Santo Tomás? Pero quedan tres textos de Monseñor Lefebvre. Ahora estos tres se van a referir a Roma, Monseñor Lefebvre y Roma. El primero, cortito, es del 29 de agosto de 1987, forma parte de la carta que escribiera a los padres Williamson, Tissier de Malherbe, Felé y de Galarreta para invitarlos a recibir la consagración episcopal. Y les decía: estando ocupados la sede de Pedro y los puestos de autoridad de Roma por anticristos,
La destrucción del reino de nuestro Señor continúa rápidamente en el interior mismo de su cuerpo místico aquí abajo. Esto nos ha valido la persecución de la Roma anticristo. Recuerda entonces lo que decía Santo Tomás y el primer texto de Monseñor Lefebvre: el imperio romano considerado desde el punto de vista espiritual, la fe católica, y entonces la Roma anticristo. El segundo texto es de una conferencia del 4 de septiembre de 1987 durante un retiro sacerdotal, y ahí decía: ahora voy a lo que probablemente os interesa más. Yo digo, Roma ha perdido la fe, mis queridos amigos. Roma está en la apostasía. Estas no son simples palabras, no son palabras vacías las que digo. Es la verdad. Roma está en la apostasía. Ya no podemos tener confianza en ese mundo. Salió de la iglesia, salieron de la iglesia, salen de la iglesia. Es seguro, seguro, seguro. Y para terminar, el último texto, la homilía del 30 de junio de 1988. Sí, la homilía de las consagraciones episcopales del año 88. Y Monseñor Lefebvre dijo: saben bien, queridos hermanos, cómo León XIII, en una visión profética que tuvo, dijo que un día la sede de Pedro sería la sede de la iniquidad. Lo dijo en uno de sus exorcismos, en el exorcismo de León XIII. ¿Es hoy? ¿Mañana? No sé. En todo caso, ha sido anunciado. La iniquidad puede ser sencillamente el error. El error es una iniquidad. No profesar ya la fe de siempre. No profesar ya la fe católica es un grave error. Si hay una gran iniquidad, es precisamente esa. Realmente creo que puedo decir que no ha habido nunca una iniquidad más grande en la Iglesia que la jornada de Asís, que es contraria al primer mandamiento de Dios y contraria al primer artículo del credo. Y continúa en esa homilía: no solamente el Papa León XIII ha profetizado estas cosas, sino Nuestra Señora del Buen Suceso, profetizó para el siglo XX. Dijo a una religiosa claramente: durante el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, los errores se propagarán cada vez más con fuerza en la Santa Iglesia y llevarán a la Iglesia a una situación de catástrofe total. Las costumbres se corromperán y la fe desaparecerá. Nuestra impresión es que no podemos dejar de constatarlo, dijo Monseñor Lefebvre. Y pido disculpas para continuar el relato de esta aparición, siguió en esa homilía. Pero en ella se habla de un prelado que se opondrá totalmente a esa ola de apostasía y de impiedad y preservará el sacerdocio preparando buenos sacerdotes. Hagan ustedes la aplicación si quieren, yo no quiero hacerlo. Yo mismo me he sentido estupefacto leyendo estas líneas. No puedo negarlo, está inscripto, impreso, consignado en los archivos de esta aparición. Y además ustedes conocen las apariciones de la Salette. León XIII, Nuestra Señora del Buen Suceso, ahora hizo referencia a Nuestra Señora de la Salette, donde Nuestra Señora dijo que Roma perderá la fe, que habrá un eclipse en Roma. Eclipse, adviertan lo que eso puede significar viniendo de parte de la Santísima Virgen. Y por último, él mismo dice: finalmente el secreto de Fátima, más cercano a nosotros. Sin duda que el tercer secreto de Fátima debía hacer alusión a estas tinieblas que han invadido Roma, estas tinieblas que invaden el mundo desde el concilio. Estos son hechos sobre los que me parece podemos también apoyarnos. Hasta aquí entonces esos 6 textos de Monseñor Lefebvre que nos hacen comprender de una manera totalmente distinta a la que quieren hacerlo entender los padres Calieri, Trejo y otros, y sobre todo sus maestritos, que son los que le han inspirado estas cosas, nos hacen entender completamente de otra manera la interpretación de Santo Tomás, el comentario de Santo Tomás a esos 3 versículos de la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Pero ahora vayamos a una autoridad mayor, la autoridad máxima, nuestro Señor Jesucristo.
solamente algunas citas sin comentarios entresacadas de los evangelios. En primer lugar, del Evangelio según San Mateo: de la higuera aprended esta semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan, conocéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca a las puertas. Mas en cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo. Y como sucedió en tiempo de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre. Porque así como en tiempo en que precedió al diluvio, comían, bebían, tomaban en matrimonio y daban en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la parucía del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Comprended bien esto, porque si supiera el amo de casa a qué hora de la noche el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría horadar su casa. Por eso también vosotros estad prontos, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. En aquel entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de entre ellas eran necias y después llegaron y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: en verdad os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. En San Marcos, como se repite mucho con San Mateo, los textos son más cortos y menos. San Marcos dice: mas en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como un hombre que partiendo para otro país dejó su casa y dio a sus siervos la potestad, a cada uno su tarea, y al portero encomendó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo volverá el Señor de la casa, si en la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o en la mañana, no sea que volviendo de improviso os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: velad. Y por último San Lucas: velad pues y no ceséis de rogar para que podáis escapar a todas estas cosas que han de suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora vengo, para terminar, aunque los textos son más largos, a otras dos autoridades. En primer lugar, el cardenal Newman y de luego, finalmente, el cardenal Pi. En cuanto al cardenal Newman, tomo un texto del sermón que lleva por título Esperando a Cristo. Dice: claro que también es verdad que en una oportunidad San Pablo advirtió a sus hermanos contra la ilusión de un regreso inmediato del Señor. Pero no dice más que esto, que el Cristo enviará una señal que precederá inmediatamente a su venida. Un cierto terrible enemigo de la verdad, seguido luego de él mismo, de modo que no se halla en nuestro camino ni impide que ojos anhelantes lo esperen. Y en verdad, parecería que San Pablo más bien advierte a sus hermanos contra la desilusión, porque Cristo no aparece aún, antes que disuadirlos de la espera. Recordemos la introducción que les hice sobre las dos cartas a los tesalonicenses, y justamente es lo que señala aquí el cardenal Newman. Pareciera que San Pablo más bien advierte a sus hermanos contra la desilusión, porque Cristo no aparece aún, antes que disuadirlos de la espera. Cosa muy contraria a lo que hacen estos falsos pastores odiernos. Pues bien, dice el cardenal Newman, se podría tal vez objetar que aquí hay una suerte de paradoja, y pone una objeción bastante larga que es interesante de analizar bien.
de comprender bien esa objeción. ¿Cómo es posible, se nos pregunta, esperar permanentemente algo que tarda tanto? Lo que tanto ha tardado en suceder puede tardar aún mucho más. Para los primeros cristianos era posible quizás esperar así al Cristo, pero ellos no contaban con la experiencia del largo periodo durante el cual la Iglesia lo ha estado esperando. No podemos sino usar de nuestra razón. No hay ahora más razones para esperar a Cristo que otrora, cuando, como ha quedado claro, Él no vino. Los cristianos han estado esperando en todo tiempo y siempre se han visto desilusionados. Les ha parecido ver señales de su venida, particularidades de su tiempo que un poco más de conocimiento sobre el mundo, una experiencia más dilatada de la historia, les habría indicado ser común a todas las épocas. Han estado asustados sin motivo valedero, inquietos en sus mentes estrechas, construyendo sobre supersticiones veleidades. ¿En qué época no ha habido gente persuadida de que se acercaba el día del juicio? Tales expectativas no han hecho sino que inducir a la indolencia y a la superstición, y deben ser consideradas como evidencias de debilidad. Hasta ahí la objeción, que ven, es bastante larga y en realidad presenta diversos matices. Bien, dice el cardenal Newman, ahora trataré de contestar alguna cosa a esta objeción. Y en primer lugar, considerada como objeción a la continua espera, prueba demasiado. Si se la sigue hasta sus últimas consecuencias, de manera consistente, no debería esperarse el día del Señor en ninguna época. La época en que vendrá, sea cuando sea, no debería esperarlo. Y esto precisamente es contra lo que nos ha advertido nuestro Señor. Si es verdad que no vino cuando los cristianos lo esperaban, no es menos cierto que cuando venga, para el mundo será un suceso inesperado. Y así como es verdad que los cristianos de otros tiempos se figuraban ver señales de su venida cuando de hecho no había ninguna, es igualmente cierto que cuando aparezcan las señales, el mundo no las verá. No verá las señales que lo anticipan. Las señales de su venida no son tan claras como para dispensarnos de intentar discernirlas. No son tan patentes que uno no puede equivocarse en su interpretación. Y nuestra elección pende entre el riesgo de ver lo que no es y el de no ver lo que es. Y ahora viene una frase, un párrafo genial. Dice el cardenal Newman, es cierto que muchas veces a lo largo de los siglos los cristianos se han equivocado al creer discernir la vuelta de Cristo. Pero convengamos en que en esto no hay comparación posible. Resulta infinitamente más saludable creer 1000 veces que Él viene cuando no viene, que creer una sola vez que no viene cuando viene. Y aquí viene perfectamente, se aplica perfectamente la parábola de nuestro Señor del ladrón. Resulta infinitamente más saludable creer 1000 veces que el ladrón viene cuando en realidad no viene, que una sola vez creer que el ladrón no viene y vino, y nos habrá robado todo. Y termina entonces el cardenal Newman, tal es la diferencia entre la Escritura y el mundo. A juzgar por las Escrituras, deberíamos esperar a Cristo en todo tiempo. A juzgar por el mundo, no habría que esperarlo nunca. Y saquen ustedes entonces las conclusiones sobre esa mala interpretación que hacen de ese texto de Santo Tomás algunos sacerdotes. Y vengamos ya para finalizar al cardenal Pi. Toma un texto, la parte final del famoso discurso con ocasión de la repatriación de las reliquias de San Emiliano. San Emiliano, obispo que había ido a pelear contra los árabes, contra los turcos, que habían ya invadido Francia, y muere mártir en el combate. Un obispo que muere mártir en el combate. Muchos siglos después se repatrian los restos
Las reliquias de San Emiliano son llevadas a Nantes y en aquel entonces el simple sacerdote, ni siquiera obispo, famoso futuro cardenal Pi, en 1849 hizo un largo panegírico cuya parte final paso a leerles prácticamente sin ningún comentario. Decía así el cardenal Pi: el mal se produce desde entonces, se producirá hasta el fin bajo 1000 formas distintas. Vencerlo enteramente aquí abajo, destruirlo por completo y establecer sobre sus ruinas el estandarte en adelante inviolable del nombre, del reino y de la ley de Dios, es un triunfo definitivo que no será dado a ninguno de nosotros, pero que cada uno de nosotros debe ambicionar con esperanza contra la esperanza misma. Vean que el texto es muy duro. Vencer definitivamente aquí abajo por completo al mal y establecer sobre sus ruinas el estandarte inviolable del nombre, del reino, de la ley de Dios, es un triunfo definitivo que no se dará a ninguno de nosotros, pero que cada uno de nosotros debe ambicionar con esperanza contra la esperanza misma. Y continúa el cardenal: sí, con esperanza contra la esperanza misma, puesto que quiero decir a esos cristianos pusilánimes, esos cristianos que se hacen esclavos de la popularidad, admiradores del éxito, y a los cuales desconciertan los menores progresos del mal. Aquejados como son, quiera Dios que les sean evitadas las angustias de la última prueba. Esta prueba está próxima, está distante, nadie lo sabe, y no me atrevo a poner nada al respecto, ya que comparto la impresión de Bossuet que decía: tiemblo poniendo las manos sobre el futuro. Pero lo que es cierto es que a medida que el mundo se aproxima de su término, los malvados y los seductores tendrán cada vez más la ventaja. No se encontrará casi ya la fe sobre la tierra, es decir, casi habrá desaparecido completamente de todas las instituciones terrestres. Los mismos creyentes apenas se atreverán a hacer una profesión pública y social de sus creencias. La escisión, la separación, el divorcio de las sociedades con Dios, dada por San Pablo como una señal precursora del final, irán consumándose de día en día. La Iglesia, sociedad ciertamente siempre visible, será llevada cada vez más a proporciones simplemente individuales y domésticas. Finalmente, habrá para la Iglesia de la tierra como una verdadera derrota. Se dará a la bestia el poder de hacer la guerra a los santos y vencerlos. La insolencia del mal llegará a su cima. Ahora bien, llegados a ese extremo de cosas, en este estado desesperado sobre este globo librado al triunfo del mal y que pronto será invadido por las llamas, ¿qué deberán hacer aún todos los verdaderos cristianos? Todos los buenos, todos los santos, todos los hombres de fe y de valor, enfrentándose a una imposibilidad más palpable que nunca, con un redoblamiento de energía y con el ardor de sus rezos y por la actividad de sus obras y por la intrepidez de sus luchas, dirán: oh Dios, oh nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, así en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo murmurarán aún estas palabras, y la tierra se ocultará bajo sus pies. Y como otra vez, tras un horrible desastre, se vio al Senado de Roma y a todas las instituciones del Estado avanzarse al encuentro del cónsul vencido y felicitarlo por no haber desesperado de la República, del mismo modo, el Senado de los cielos, todos los coros de los ángeles, todos los órdenes de los bienaventurados vendrán delante de los generosos atletas que habrán sostenido el combate hasta el final, esperando contra la esperanza misma. Y entonces
este ideal imposible que todos los elegidos de todos los siglos habían proseguido obstinadamente, se volverá por fin una realidad. En su segunda y última venida, el Hijo entregará el reino de este mundo a Dios su Padre. El poder del mal se habrá evacuado para siempre en el fondo de los abismos. Todo el que no haya querido asimilarse, incorporarse a Dios por Jesucristo, por la fe, por el amor, por la observancia de la ley, será relegado en la cloaca de los desperdicios eternos. Y Dios vivirá y reinará plena y eternamente, no solamente en la unidad de su naturaleza y la sociedad de las tres personas divinas, sino también en la plenitud del cuerpo místico de su Hijo encarnado y en la consumación de sus santos. Y entonces, oh Emiliano, te volveremos a ver a ti y a tu magnífica falange. Y después de haber trabajado como vosotros aquí abajo en la medida de nuestras fuerzas por la gloria del nombre de Dios sobre la tierra, por la venida del reino de Dios sobre la tierra, por la realización de la voluntad de Dios sobre la tierra, eternamente librados del mal, diremos con vosotros el eterno amén. Que así sea. Para terminar esta larga disertación, solo me queda repetir la advertencia del Señor. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados con pieles de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.